Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Cerpa, que es una persona que dice que lleva más de 20 años conectado al mundo digital y desde luego lo hace bastante bien, porque no lo hace ni con uno ni con dos, sino con muchos proyectos que tiene en paralelo. Tuve la suerte de poder comer con él juntos en Coruña porque ha decidido que se vive muy bien en esta zona, así que también nos contará un poquito de eso ahora que yo me he ido de esa zona. Pero la verdad es que creo que va a ser una entrevista muy interesante para entender también a una persona que ha emprendido un montón de veces y que tiene un montón de negocios en paralelo y cómo lo gestiona y si el no-code ayuda o no. Así que, Hola, oye, bienvenido Álvaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer estar por aquí. Y sí, sí, vaya, me vengo yo aquí a Coruña y te vas tú para Valencia, ¿eh? Yo venía de Valencia, nos hemos cambiado los papeles y ahora estamos cada uno donde en la parte contraria, ¿no? Pero bueno, un Sí, placer estar por sí. aquí, la verdad. Ha sido un poquito de casualidad. Se lo dice también a otra amiga que vino también desde Valencia hasta Coruña, en plan, ahora podemos quedar. Y yo es como, cachis. Ahora complicado, ¿no? Complicado. Pero bueno, oye, ya sabes que en este podcast nos gusta entender a la persona que está detrás de los proyectos, ¿no? Y en tu Ujú. caso, me gustaría entender tu formación, porque veo un poquito en tu LinkedIn que hay un montón de formación, ¿no? Muchos programas acerca de negocios y demás, pero me gustaría saber cuáles fueron tus grandes estudios, ¿no? Y Ok. sobre todo, más que cuáles fueron, ¿por qué decides ir por Ujú. ese camino? Pues mira, cuando digo lo de 20 años conectado al sector digital, en parte es real porque yo a los 12 años, o sea, ya serían más de 20 realmente, pero a los 12 años ya tuve mi primer ordenador, ¿no? Que eso me lo regaló mi abuelo. Todavía me acuerdo el Pentium, creo que era un Pentium 3, 33 megahercios con un botón de turbo 133, o sea, disquetes. Entonces, desde aquella época ya empecé a trastear mucho con la parte digital, ¿no? Y en la parte a nivel de formación, fíjate que yo era muy mal estudiante, muy mal Ujú, estudiante. No, no es que fuera malo, sino que era vago para estudiar, ujú. ¿no? Y yo creo que, bueno, como pasa mucho en el sector de la educación pública, pues no hay una continuidad o no hay un seguimiento del alumno, no saben, también no sé si habrá cambiado o no, en aquel entonces, han pasado muchos años, pero sí que es verdad que en aquel entonces un poco pues te tachaban enseguida como esta persona no es válida y no sabían cómo ver tu potencial o en lo que eras bueno. Y bueno, pues por cosas de la vida, empecé a los 16 años dejé de estudiar, luego decidí hacer un FP que no tenía nada que ver con la parte digital, que estuve un año para montar aires acondicionados, o sea, que eso era anti yo realmente, porque la Ostras. verdad que se me dan fatal todas esas cositas, soy muy poco manitas. Y Ujú. luego sí que ya salió el primer FP de grado medio de informática, el primero, o sea, no había otro, y solo había una vertical, que era ese. El FP creo que era explotación en sistemas informáticos, se llamaba. Y entonces Ujú. me metí. Y a ese sí que lo disfruté, me saqué el FP y empecé a trabajar ya luego de informático. También estuve vendiendo pisos en una papelería de, ahí en la caja y tal, y montaba el sistema tecnológico de la papelería de gestión. Entonces he hecho muchas cosas en mi vida. Y a los 21 decido hacer un cambio 360 o 180, porque prácticamente fue un cambio bastante de giro, y Ujú, me metí al ejército como ujú. experiencia. En aquel entonces, con 21 años, yo ya tenía un empleo estable, con buen sueldo, tenía coche, y entonces la pregunta que yo creo que a veces nos hacemos todos, que es, bueno, ¿y esto va a ser así toda la vida? ¿No? Y Ujú. entonces fue como un, ostras, y dije, necesito hacer un cambio de algo, necesito vivir experiencias y otro tipo de cosas. Y me lancé, estuve en el ejército, en la unidad militar de emergencias, de ahí luego pasaron unos años, unos cuantos además, emprendí mi primer negocio que era del sector del multinivel, yo no tenía ni idea de la parte Hostia. de negocios, pero ni idea, y eso fue un gran máster de aprendizaje, sinceramente. Aprendí Ujú. mucho a nivel de gestión de equipos, de ventas, de finanzas, o sea, aprendí muchas cosas, desarrollo personal, me devoraba los libros, porque una cosa es que sí que siempre he sido una persona que me obsesiono con lo que hago. Entonces, Ujú. entiendo que conocerás un poco este perfil que cuando te metes en algo que Sí. no conoces es como que empezamos a devorar contenido por doquier, a ponerlo en práctica, a experimentar, a hacer más que nada, y yo creo que lo hacemos un poco por la parte de seguridad, ¿no? De tener una seguridad en Ujú. nosotros mismos, decir, hostia, es que sé mucho de esto.
Y nada, y al final el transcurso del tiempo tuve un arruine económico en este negocio, me quedé totalmente pelado y peladísimo, a menos de 1 euro en la cuenta bancaria, o sea que Hostia. imagínate. Y luego empecé a meter cabeza en el sector del marketing. Yo Ujú. siempre he tenido contacto con el sector digital, nunca lo había dejado, desde programación, bueno, lenguajes de maquetación web, eh, cosas, Facebook Ads, en su época cuando estaba ahí un poco naciendo, redes sociales, o sea, siempre he estado en el mundo digital y me desenvolvía bien por ahí. Y vi la oportunidad de empezar a dedicarme a ello y así fue. Me empecé a Qué dedicar, guay. fue muy duro los inicios porque además con 30 años es un cambio, es una renovación de vida y sin experiencia laboral pues era muy complicado encontrar trabajo porque no tenía experiencia laboral porque llevaba 8 años en el ejército. Entonces Ujú. fue muy duro meter cabeza otra vez en el sector, pero lo logré pues como cualquier joven empieza como becario, solo que yo pues con Claro. 30 años y nada, me metí en un Burger King por desesperación de trabajo. El resto de mi tiempo libre pues me dedicaba a estudiar, me dedicaba a empezar a llevar algún cliente con cositas de marketing o llevando WordPress o rompiendo bases de datos porque tampoco tenía ni idea. Entonces empecé mucho a aprender en todo ese camino y bueno, ya empecé a saltar por agencias de marketing, encontré al final empleo, bueno, Ujú. y por ciertos Y sucesos la que uno de vida. los últimos proyectos pues que fue un proyecto muy interesante, que fue con unos surcoreanos, que además me ofrecieron irme allí a Surcorea y dije, hostia, me cagué un poquito, sinceramente, también te lo voy a decir, porque dije, wow, ostras, ¿qué hago yo en Corea? Y además fue que un lunes me llama y me dice, vente el jueves para Corea, que quiero que trabajes desde aquí con nosotros. Y dije, Hostia. hostia, dije, creo que no. Se cerró ese proyecto por temas de socios al final y ya entonces di el salto a emprendedor. O sea, me metí como Qué autónomo guay. y dije, me lanzo aquí y a día de hoy, pues mira, pues que pues he logrado por fin pues un sustento económico interesante y varios proyectos a nivel, sobre todo 100% digitales, que es donde mejor me muevo. Claro, mira, hay tantas cosas que has soltado que voy a intentar ir poquito a poco, ¿vale? Porque nos has Pero contado. fréname, que si no me pongo aquí No, 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 a... no, es que es súper interesante además cómo has ido contando esos cambios, ¿no? De hecho, precisamente veo dos temas interesantes, ¿no? El primero es el cambio, ¿no? Ujú, Ostras, has tomado dos, tres cambios ya en esos pocos años, ¿no? Hasta los 30, ujú, que dictaminan un camino totalmente distinto, ¿no? Entonces, me totalmente. gustaría saber, ahora si hablas con ese Álvaro que estaba antes incluso del ejército, ¿no? Que Ujú. estaba siendo ese mal estudiante y demás. ¿Te imaginarías que hubieras llegado a estar en el mundo digital y con los proyectos que tienes? Para nada, o sea, pero para nada, ¿eh? Es decir, yo siempre recuerdo una anécdota muy, muy interesante que con 20 años yo me dedicaba, trabajaba en un departamento de reparación de ordenadores, bueno, PCbox, que es conocido como tienda de Ujú. informática, que están ya un poco como decayendo todo ese modelo de negocio, Sí, pero en aquella época, pues sí yo que monté mi ordenador en PCbox en ahí su día. ¿ves? O sea, pues yo era de los que estaban ahí con la camisa amarilla, la corbata, y era de los que estaban dando soporte y reparando ordenadores. Y siempre recordaré que tuve que ir a hacer una instalación, porque también hacía instalaciones locales, ¿no? Y me daban una furgonetilla, iba para allá y tal. Y me acordaré siempre, siempre, siempre que dije que entré en una agencia de marketing, que estaba además en un edificio increíble ahí en Valencia, y dije, joder, qué guay, cómo me gustaría dedicarme a algo así. Pero yo en la vida me imaginaría que me iba a acabar dedicando a eso en un futuro. O sea, no sé cómo sucedió todo, al final las piezas fueron encajando y sucedió. Sí, y hay otra parte interesante, ¿no? Que has hablado de esa obsesión. Yo Ujú, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y hay mucha gente que lo tacha de negativo. Y bueno, hay que reconocer todos que hay veces en las que es negativo, ¿no? Y que nos pasamos de frenada. Pero también considero que es bastante imposible llegar a ser bueno o muy bueno dentro de algo si ujú, no tienes una cierta obsesión. Y te lo pongo con el patinaje, que es mi ejemplo más reciente, ¿no? Empecé a patinar, era un pato, me mataba. Y a partir de ahí empezó una obsesión de consumir vídeos de YouTube, de consumir tutoriales de cómo patinar, de ujú. ir todas las semanas al menos una vez a patinar y demás, hasta que ahora pues me defiendo y puedo ir hacia donde quiero y he Claro. llegado al nivel que quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo vives tú esa obsesión y consideras que es bueno? Mira, yo creo que sí, depende de la época de la vida que te encuentres. Es decir, quizás el nivel de obsesión en algo que estás aprendiendo
En mi caso fue muy excesivo y es más, y me llegó a pasar factura. O sea, tuve Ujú, un susto importante en 2018 por estar a ese nivel, ¿no? Lo que sucede es que también es verdad que mi situación en ese momento, tú imagínate una persona de 30 años, totalmente arruinada económicamente, eh, había momentos que te cuesta sacar energía porque dices, joder, soy un ujú, fracasado, ¿no? En la vida. Pero dije, oye, mira, pues esto es lo que hay. Entonces, creo que en esa situación de desesperación absoluta, creo que era la única solución, sinceramente, para mí, ujú. para rápidamente meterme otra vez en mercado y poder lograr pues lo que he logrado. Ahora, que no es mala tampoco sin pasarse a excesos o extremos cuando eres más joven, que tienes más tiempo, porque al final lo que tú consigues con esa obsesión es acortar el tiempo. Si Ujú. tienes la capacidad de absorción, de prueba y de tal, sacrificas cosas en tu vida y estás dispuesto a ello, ¿vale? Lo que acorta son los tiempos, porque vas a ir más rápido que gente pues, que se lo toma más tranquilamente. Entonces, Ujú. si realmente quieres destacar en el sector o en el mercado o ya en cualquier empleo realmente, si quieres destacar, al final una parte de obsesión o llamémosle incluso pasión, creo que es necesaria, realmente. 100%, o sea, yo creo que es algo inevitable, Mm, como todo en la vida, ¿no? Yo creo que esa diferencia entre pasión y obsesión la podemos hacer, ¿no? Y matizar, pero a veces es muy difícil verlo, ¿no? Escuchaba hoy el podcast de Tubao, que hablaba con Javier Cañada, y que mm. hablaba de esos momentos en la universidad bueno, que en tu caso no sé si has vivido esos momentos más de poder leer, de poder tener tiempo Ujú. y de poder estar, bueno, de alguna manera con ese permiso para poder aprender, ¿no? Y hablaban precisamente de eso, ¿no? De entrar a una biblioteca, cogerte un libro, empezar a leértelo y descubrir pues algo que quizá te cambie la vida, ¿no? Como en tu Correcto. caso, pues pudo ser esa etapa de formación en el mundo del marketing, ¿no? Eso lo llevo a ese paso, ¿no? Que también es otro paso muy bestia, que es el de entrar al mundo del marketing y decir, venga, yo me voy a lanzar a la piscina, ¿no? Y voy a ofrecer, bueno, pones aquí en tu LinkedIn SEO, analítica, Sí, marketing, sí. SEM, de todo. ¿Cómo fue pasar ese síndrome de impostor de yo no tengo ni idea de esto? Pues mira, eso me lo confirmó el mercado, porque pasó algo muy interesante. Y fue que en el momento, yo me metí como en mi cueva, es decir, cuando me encuentro en esta situación de que empiezo a meterme en el mundillo, pero desde mi casa, o sea, yo no tenía contacto cero prácticamente con la sociedad, siendo realistas, ¿vale? Entonces Ujú, empecé desde mi cueva a consumir mucho contenido, probar, montar un WordPress, romper, montaba con herramientas de no code que luego hablaremos, o sea, empecé ya a experimentar y a hacer cosas por mi cuenta. Y luego cuando salí al mercado, a la vida real, me encontré que sabía mucho en comparación. Entonces veía que gente que yo era becario, yo estaba de ujú. becario y venían compañeros que eran empleados, oye Álvaro, ¿cómo se hace esto? O esto que nos has dicho, ¿cómo es tal? O incluso llegué a dar formaciones, yo como becario, a la gente que trabajaba. Y decía, coño, yo creo que sé bastante de todo esto. Y empecé a empaparme de todo. Pero cuando es de todo, es de todo. De SEO, marketing automático, gestión web, administración de sistemas, analítica, o sea, de todo lo que es el ámbito de marketing, porque no tenía ningún tipo de límite. Nadie me decía de, no, tú solo céntrate aquí. No, no, o sea, yo era sin límite a cascoporro. Y, y surgió algo muy bonito en todo esto. Y es que a día de hoy, claro, tengo esa capacidad de visión global estratégica porque conozco todas esas partes. Conozco la parte de paid, luego evidentemente en agencia de marketing he trabajado gestionando muchísimos clientes de paid media, de SEO, de marketing automático, de analítica, incluso proponía yo porque veía que era algo que no hacían en agencia y también lo llevaba yo, gestión con el cliente, o sea, al final es gestión de proyectos como project manager, entonces he tocado mucho palo. Y luego también tuve también la suerte de que en alguna de las empresas que caí tenía mucha libertad, entonces podía experimentar. Y eso fue buenísimo. Por ejemplo, el proyecto este con los surcoreanos. Ellos fabricaban producto, yo tenía un Ujú. equipo de marketing de 3 personas, yo era el líder de equipo, y entre los tres teníamos que hacer lo que fuera para lanzar productos en el mercado europeo. Lanzamientos de crowdfunding, redes sociales, growth, de escalada,
analítica, paid, SEO, bla, 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 bla. O sea, prácticamente todas las ramas. Entonces, eso me dio mucha visión en un campo bastante global, que a día de hoy pues es un poco también pues lo que la gente valora de mí o mis clientes valoran de mí en esa parte, ¿no? Al final es como que les doy esos aportes constantemente porque tengo el conocimiento de ello. Y Ujú. sí que es verdad que trato de mantenerme actualizado en todo ello. Si no, aquí rápidamente estamos fuera. Claro. De hecho, precisamente quería hablar sobre eso, ¿vale? Porque veo que el debate generalización versus especialización lo tenemos aquí resuelto y tardamos poco en debatirlo, pero sí que hay una cierta parte de que yo empiezo a sentirla, ¿no? De que, hostia, si tocas tantísimos palos, es imposible que te acuerdes de todo. Yo, por ejemplo, en su día me especialicé mucho en SEO y ahora digo, vale, voy a hacer SEO en no hackers y me acuerdo de la mitad, ¿no? Y tengo que refrescar. Entonces, ¿cómo haces tú para estar actualizado? ¿Cómo haces tú para refrescar ese Pues conocimiento mira, en el si día a te día? fijas, si tú ves mis seguidores en Twitter o en mis redes sociales, yo no sigo prácticamente a nadie excepto aquellas personas que creo que me aportan un valor y me mantienen actualizado. Yo únicamente utilizo las redes sociales como algo profesional y no personal, ¿vale? Entonces, eso me ayuda a que la información bueno, el algoritmo me filtra información relevante a nivel de conocimiento y de un vistazo me voy enterando de muchas novedades. Y luego, por otro lado, tengo Feedly, que no sé si la conocerás, Ujú. que también ahí tengo una serie de categorización por categorías, entonces yo entro y es como el que entra a leer el periódico, solo que mi periódico es qué pasa en el sector digital o del marketing digital o del no-code o de la guía. Entonces, de un vistazo me voy enterando un poco de las noticias más relevantes. Entonces, como realmente ya no es información de cómo yo implementar, sino que al final es mantenerme informado porque la parte técnica ya la tengo, no me voy a meter Ujú. a ejecutar. Para eso ahora mismo sí que tengo el equipo que se dedica a ejecutar. Pero sí que yo intento que si veo una novedad de, oye, mira, Google ha cambiado las campañas en Google, que ahora en vez de ser Search, ahora han cambiado a Discovery, bla, 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 ¿vale? Me lo invento. Pero bueno, eso yo ya lo puedo trasladar rápidamente al equipo para que se entere. Esa es Ujú. un poco mi forma de estar un poco al tanto. Qué guay. Y precisamente hablamos de equipo, ¿no? Decides emprender. Hostia, Mm. otro salto de fe. ¿Cómo fue ese, no? Que quizá puede que fuera el más natural, ¿no? Porque ya llevabas cierta experiencia, Ujú. llevabas cierta trayectoria, ¿no? Pero siempre cuesta muchísimo más cuando tú tienes que buscarte la vida, hacer las facturas, Totalmente. todo, ¿no? ¿Cómo fue Totalmente. ese salto? Pues fue un salto de pegarte hostias, ir aprendiendo por el camino, ir equivocándote, ir aprendiendo de los errores y poco más. Al final, como digo, salí yo en enero del 2020 como autónomo, como freelance, yo solo, pero sí que salí con un concepto ya de agencia. Entonces, yo me hacía pasar por la de recursos humanos, me hacía pasar por tal, o sea, al final era un poco, monté como un ecosistema que parecía una agencia, solo que estaba yo solo detrás, ¿no? Y Ujú. luego empecé poco a poco, pues sí, me contraté las primeras personas, me equivoqué, tuve que despedir, colaboré con otros, no me funcionaban, los tenía que echar, otros sí, sí, a nivel de sistema de procesos, que ahí me obsesioné muchísimo en dejar unas bases muy sólidas a nivel de que todo estuviese muy protocolizado. Al final yo creo que el ejército también ha dejado un poco esa mella en mí y también me Ujú. interesa mucho el concepto de productividad. Entonces empecé a crear un sistema, puse una herramienta, tuve que ir para atrás, me equivoqué, no me gustaba, hasta que encontré la herramienta que sí que funcionaba y bien. Veía problemáticas que se generaban con equipo o con cliente y empezaba a pensar soluciones en ello. Entonces, ha sido muy prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta realmente encontrar algo que a día de hoy pues, puedo estar sinceramente orgulloso de que funcione. Ujú. O sea, que tenemos un sistema 100% remoto y está funcionando. Y además es algo Claro. que extrapolo al resto de proyectos que llevo. Cuéntanos precisamente ese ecosistema de proyectos que te has creado, porque la verdad yo me he perdido un poquito, así que cuéntame todo lo que tienes. A ver, a nivel de ecosistema digital, o sea, yo empecé con la parte de la agencia, es una agencia de Agile Growth Marketing, que es un concepto que me he inventado como web marketero, pero que tiene un sentido. Y empecé por ahí, con la agencia. Entonces, mi idea siempre de la agencia ha sido el escalar un negocio que me permita tener una serie de recursos para también intraemprender dentro. Es decir, Ujú. tengo recursos, tengo equipo, entra economía, perfecto, pues puedo ir desarrollando otro ecosistema de proyectos 100% digitales para no tener los huevos en una misma cesta.
Que esto es algo que mucho emprendedor o empresario te dirá que no es lo mejor, pero a mí me está funcionando. Entonces, Ujú, yo sé que esto no es para todo el mundo quizás, te puede funcionar, no te puede funcionar, pero a mí me está funcionando. ujú, Entonces, como me funciona, pues me divierto y además me apasiona lo que hago. Luego tengo la agencia de desarrollo de productos que se llama Build It, que bueno, ujú, es una agencia 100% de desarrollo de productos no code, especializados en Babel y Flutterflow únicamente como herramientas. Y bueno, esa la hicimos el año pasado, salió con un concepto, la pivotamos, porque vimos que quizás ese concepto no era el más adecuado, hasta que acabó convirtiéndose en lo que es a día de hoy, que es una agencia de desarrollo de producto, ¿no? Y la verdad que ujú. muy bien. O sea, es un proyecto que ha traccionado, están entrando proyectos muy interesantes y de momento estamos contentos con ello. Luego tengo una escuela de formación, que no sé si puedo decir el nombre por aquí, Alex. Sí, puedes decirlo sin Vale. problema. Una escuela de formación que entré como socio recientemente, que se llama Sherina Way, y Ujú, bueno, ahí entré un poco como socio en la parte de director de operaciones para ayudar un poco y dar soporte más en ese área. ¿Vale? Y luego ya tengo, digamos que esos serían los tres, digamos, principales a nivel de negocio, que son como más, ya no son side projects, sino que ya son negocios, porque ya cada uno tiene su empresa, ya hay un ecosistema, una arquitectura de equipo, o sea, ya es algo más grande, ¿no? Y luego por el otro lado sí que tengo una serie de proyectos que son más side projects, que son proyectos que te generan, pues bueno, unos micro ingresos extra ujú, como tal, entonces también está bien. Tengo un proyecto que se llama Autodidactas, que es un portal de medios muy enfocado en la parte de afiliación. Tengo Get Your Leads, que es un curso de formación en lead generation. Y a ver, que lo mire porque a veces se me olvidan ya incluso hasta a mí. Luego tengo Blockbest, que es un proyecto que sale en breves, que este es un proyecto que también está actualmente siendo rentable y va en relación a un bot de trading con cripto. Y otro que está en desarrollo que se llama Remokers, que ese ujú. todavía le queda un tiempo en salir. Entonces, no voy a Joder, comentar. pedazo ecosistema. Dos temas que quiero meterme antes de meterme de lleno en Builder y todo el tema del no-code, ¿no? Que es primero lo de los sistemas y los procesos, ¿no? Cuando hablamos, fue algo que me llevé de la charla y que me decías que tú estabas obsesionado con hacer el proceso. Totalmente. Am, Ahora entiendo un poquito más el background del que vienes, ¿no? Y puedo hacer esa correlación, Ujú. pero cuéntanos en tu experiencia por qué implementas todos esos procesos tan estrictos dentro de tu empresa y cómo ayudan a escalarla. Pues mira, para mí el tema de procesos es tan importante y desde el momento uno de verdad me obsesioné con ello porque es la mejor forma de obtener una alta productividad a nivel de equipo y hasta el mínimo euro lo tengo que tener controlado. O sea, Ujú, yo quiero saber hasta el céntimo 0,10 céntimos de euro que ese dinero está siendo bien invertido. Que además esto está muy curioso porque fíjate las grandes tecnológicas lo que ha sucedido que como una sobredimensión de ujú, escalado a nivel de equipo, tienen que echar ahora a mucha gente porque se dieron cuenta que con 3 hacen lo mismo que hacían antes con 10. ¿Vale? ujú, Entonces, yo ahí creo que sí que he hecho algo bien, que es eso, que es obsesionarme mucho en la parte de proceso, en cómo sacar el mayor rendimiento a nivel de equipo, en cómo también lograr un equilibrio entre el equipo creativo y el técnico, que no es fácil, porque el técnico tiene una cabeza, el creativo tiene otra cabeza, y desarrollar un sistema sencillo y fácil que lo puedan interiorizar ambos perfiles, para mí creo que ha sido un logro tremendo porque me he pegado, pero contra muros ahí. ¿Vale? ujú, Y básicamente es eso. Al final, todo es hacerlo muy simple. O sea, siempre mi filosofía ha sido, contra más simple todo, mucho mejor. Que siempre sea también de cara tanto a cliente como a nivel interno, tengamos unos procesos que al cliente le dé una sensación de control absoluto, que ellos puedan ver y digan, joder, esta gente tiene el control de mi proyecto. O sea, eso también es una ujú, sensación que siempre busco en cómo le puedo reducir el mayor ruido posible al cliente para que en un único lugar puedan verlo todo, todo bien controlado y gestionado, documentado. Ejemplo, tenemos un curso de onboarding que cuando cualquier persona entra a uno de los proyectos, hacen un curso, como si fuese un curso que estás comprando digitalmente, donde te explico toda la metodología, con qué herramientas trabajamos, cuál es el sistema de procesos, cuáles son los puntos que tienen que seguir, todo explicado en vídeo. ujú, Entonces, ahí ya digo que creo que es algo que hicimos bien, que es obsesionarme mucho con esa parte. ujú. Qué interesante. Y mi última pregunta va hacia
cómo carajo gestionas tu vida personal y la profesional, ¿no? Porque ¿Qué al es, final qué es eso, Alex? ¿Qué es eso? me parece que yo ya tengo un proyecto y ya me llega, ¿no? Ujú. ¿Cómo puedes tener la cabeza en tantos sacos? Pues mira, esto me lo dice mucha gente y me dicen, es que no entiendo tu poder de desdoblamiento con los proyectos, ¿no? Y cuatro cosas que les he mostrado a lo mejor a estas personas que me lo dicen, de decir, mira, así me lo organizo, es como que dicen, joder, macho, dices que estoy empezando a aplicar lo que me has dicho y es que he notado una mejora increíble. Y son Ujú, chorradas como el email lo tengo siempre inbox cero, porque tengo un ujú, sistema de gestión de carpetas que me permiten evitar el menos ruido posible. Y tengo mis ventanas temporales donde gestiono mi correo. Los proyectos, cada proyecto tiene su navegador de forma independiente, separada. Entonces salto de un proyecto a otro, cambiando de pestaña de navegador y cada proyecto está en un único ecosistema, que esto lo podrías hacer hasta por escritorios dentro del ujú, equipo, ¿no? Pero al final son pequeños detalles que me permiten esa capacidad de desdoblamiento y gestionándome muy bien la parte temporal. Mi vida personal, pues mira, no te voy a engañar, tampoco es la más grande del mundo porque me apasiona mucho esto, no te lo voy a negar, o sea, me encanta ujú, hacer lo que hago y para mí es un estilo de vida. Lo que me permite ujú, es que si quiero trabajar un domingo, quiero trabajar un sábado, lo voy a hacer porque me apetece, porque además los fines de semana es cuando mejor trabajo, ujú, sinceramente, porque no hay correos, no hay llamadas, está todo muy tranquilo y puedo avanzar bastante, pero luego si me puedo descansar un miércoles por la mañana, me lo voy a poder permitir. Entonces, ujú, no es mentalidad de, no, me voy a ir ahora una semana para tales fechas, o sea, no pienso a largo plazo, sino que pienso más en la parte presente. De si ahora ujú. mismo mi cuerpo me está diciendo descansa, pues me permito un descanso de un día y medio, o mediodía, o unas horas. O sea, es un poco juego con esa parte y lo tengo interiorizado como un estilo de vida. Pero Ujú, porque no me molesta. O sea, no es sí, algo que se me haga un sufrimiento, ujú. sinceramente. No lo veo como un trabajo, lo veo como que forma parte de mi vida ya, ¿no? Sí, 100%. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, si tú es tu modo de vida, tu familia, tu pareja, tus Ujú. amigos lo entienden y haces hueco para lo importante, ¿no? Que yo creo que Correcto. esas son esas cosas que tienen que estar ahí, ¿no? Y que muchas veces cuando emprendemos se nos va lo que es realmente importante en nuestras vidas, ¿no? Y decimos, tengo que contestar y enviar esta propuesta. Y es como, no, tío, vete a tomarte unas calles con tus amigos que a saber cuándo los vuelves a ver, ¿no? Yo ahora lo aprecio Ujú. mucho, ahora que estoy en Valencia, es como, Claro. fuck, podía haber tomado más cerveza. Bueno, tampoco mucha más, hemos de decirlo. Pero, pero sí, yo creo que es una visión muy interesante. Sí que es cierto que me parece una locura que seas capaz de gestionar tantos proyectos. Yo sería totalmente incapaz, pero también veo que tú tienes ahí tu sistema organizado y eso me alegra. Pero, y luego ya no es cuestión de sistema, ¿eh? Que luego también es esto, es decir, también uno tiene que saber cuándo puede invertir. O sea, no todo depende de mí. Yo al final lo que Ujú, hago es cojo personas y las ubico en diferentes proyectos a liderarlos. Entonces, ujú, yo lo que traslado es más la parte de visión estratégica, pero luego tengo personas que lo van ejecutando. Entonces, me ujú, permite ir montando este ecosistema. ujú. Evidentemente, si estuviese yo solo haciéndolo absolutamente todo, sería inviable realmente. Claro, y precisamente uno de esos proyectos del ecosistema es Build Tech. Ajá. ¿Por qué lanzáis esto con Mateo al principio y veo ahora en vuestra web que tenéis otra personita más? Sí, ahí ya somos, empezamos, te digo, empezamos, el año pasado se lanzó la idea, creo que fue en verano del año pasado más o menos, salió la idea, con un concepto que no tiene nada que ver a lo que es a día de hoy, Sí, realmente. me acuerdo que habíamos hablado, creo Ujú. también, que me decías que Claro. era IA y demás, no me acuerdo. Claro, salió un concepto que era más orientado a la parte de procesos, con Sí. inteligencia artificial y tal, ¿no? Y bueno, y fuimos pivotando, de repente pues nos contactan, oye, ¿vosotros hacéis esto? Y dijimos, hostia, nos están pidiendo esto por aquí, que es más desarrollo de producto, y dijimos, ¿por qué no? Igual aquí es donde está realmente el mercado, ¿no? Ujú, Y empezó a moverse la cosa, sorprendidos nos quedamos un poco porque sí que es verdad que empezaron a entrar proyectos bastante potentes, y entonces, nada, al final definimos que somos una agencia de no-code, que trabajamos con tecnologías sin código, eh, verticalizados 100% en Flutterflow y en Babel, que son nuestras dos plataformas. ¿Por qué? Porque lo que damos es servicio a nivel de app móvil y web app. Es lo único ujú, que hacemos, web app y app móvil.
Y luego, pues eso, evidentemente por detrás con los entresijos, pues a nivel de bases de datos, Sano, Firebase, que es un poco lo que solemos trabajar. Y luego sí que tenemos un plus extra, que es la incorporación de la inteligencia artificial, no code también, a estos Ujú, productos, que hay herramientas tipo Accio, Clarify, Obviously, etcétera, etcétera. ujú, Nada, empezamos, como te digo, este mensaje lo pivotamos este año realmente, en febrero, marzo, te diría. Y a día de hoy, pues nada, somos Mateo y yo que somos los socios del proyecto. Tenemos a Jorge, que es el experto en diseño de UX UI. Tenemos a Gabriel, que es otro programador de no code, que no está todavía en la web. Y tenemos a otro Mateo, que también es otro programador, otro maker, no code maker. ujú. Entonces, ese es un poco ahora mismo el equipo que tal. Y luego sí que yo ya estoy montando también el equipo de marketing, que han entrado ahora Ujú. 2 chicas con nosotros también. Entonces, vamos a estar 3 personas en marketing y 4 personas en desarrollo. Y ha sido, pues, fugaz. Qué interesante. No, es que me parece que había un nicho ahí un poquito sin coger, ¿no? Y que quizá en Minimum Run tuvimos la oportunidad de decir, oye, pues sí, podríamos haber ido hacia esa Claro, vía. No lo hicimos, nos centramos más en Product Marketing y ha quedado ese nicho, ¿no? Y yo creo que tiene todo el sentido que surjan agencias como la vuestra. Conozco a otros amigos en Pamplona que también se ha montado otra agencia especializada en Flutterflow y creo que hacen falta más, porque es que, de verdad, cada vez que hablo con emprendedores, ¿no? El otro día haciendo el pitch en Lanzadera, si te das cuenta de la cantidad de dinero y el tiempo que se invierten en cosas que van a tirar a la basura totalmente. y te das cuenta de que no tiene ningún sentido, ¿no? Y Totalmente. creo que el no-code ha madurado suficiente con la aparición de herramientas precisamente como Flutterflow, como para que ahora son soluciones que de verdad merecen la pena, ¿no? No sé si tú lo ves así. Sí, mira, yo lo que veo es que viene una gran corporación, porque justamente están entrando, es lo que nos está pasando, que están viniendo marcas grandes, y te dices, ¿por qué te viene una marca grande y quiere invertir en no code? Pues Ujú, básicamente porque tienen ese poder de, con mucho menos tiempo, desarrollar algo que encima les cuesta menos dinero y no porque seamos baratos. No somos baratos. Lo que pasa es lo que antes a lo mejor te costaba 300 horas, nosotros ahora te lo montamos en 100. ujú, Pero ya no es una cuestión de ser baratos o caros, no, no. Es que acortamos mucho el tiempo de desarrollo, tiene sus limitaciones, pero tampoco es una auténtica locura, porque al final, con Flutterflow, que tú la conoces bien también, ostras, van como tiros los tíos. O sea, es una pasada lo que puedes ujú. montar a nivel de aplicación móvil. Sí. Montamos una app este verano para un evento que es un evento de una marca grande y tal, tú lo sabes bien. En Ujú, 25 días se montó ese producto sí. para un sustento de 1.000 y pico personas en un evento, con sistema de eventos actualizados día por día, con sistema de gestión de reservas, con un chat tipo WhatsApp interno. Bueno, pues una locura. Tú ves eso y antes era inviable. Sin Ujú, embargo, te digo los costes y te digo los tiempos, son una locura. Entonces, las grandes marcas también están diciendo, joder, es que podemos incluso lanzar cosas e iterar rápidamente, que es otra de las grandes marcas que nos ha venido hace poquito también. Esta nos vino con ese problema. Dice, mira, nosotros el problema que solemos tener es que lanzamos cosas, pero nuestro problema es que es todo ad hoc normalmente, toda medida. Claro, luego cualquier cambio que queremos hacer es un problema. Si queremos iterar el producto es un problema. Si queremos tal, es un problema. Dije, ok, sin problema. Estamos montando ahora con un Babel una web app para además es un producto interno de la compañía para más de 4.000 empleados y están enamorados, porque encima ujú. además hasta visualmente están quedando fantásticos. O sea que yo creo que es un poco eso, que al final también al final si tocas la pasta y los tiempos, la gran empresa le interesa, evidentemente. Ujú. Tiene todo el sentido. Yo es que creo que para mí la clave no está tanto que también, en el ser rápidos, ¿vale? Porque al Ujú, final depende del proyecto, puede que seas más rápido o no. Si tienes mucha carga de diseño, pues ya solo el diseño se lleva una gran parte del ujú. tiempo, aunque sí, la implementación suele ser más rápida. A veces también te encuentras problemas que te hacen retrasar un poquito el desarrollo y que no tenías contemplado porque hay una limitación. Bueno, no me voy a meter en eso, sino en esa última parte que has dicho de la iteración y Ujú. sobre todo del control que ellos tienen, ¿no? Hostia, a mí me ha pasado con otro proyecto que estábamos también haciendo interno para una empresa también grande y se volvían locos al poder cambiar los copies en una llamada en directo conmigo en Correcto. plan, oye,
Alex, cámbiame este texto. Y yo, vale, hecho. Correcto. Sí, sí, sí. Eso, es que eso para ellos es mucho valor. O sea, el tener ese control de producto sin tener que depender. Que ya no solo esto pasa en el... Yo que estoy en una agencia de marketing que he trabajado con tantos programadores, ya no solo pasa en el ámbito de las apps, sino es que a nivel web, tú lo sabes bien, Ujú. que un cliente tenga esa visión o ese control de, ostras, es que puede entrar aquí, cambiar unos textitos sin tener que estar dependiendo de un programador que le diga X mil milonga. Yo tengo una relación de amor-odio con los programadores. O Ujú. sea, es una relación amor-odio. Entonces, creo que son magníficos porque se hacen cosas increíbles. Hay cosas pues, que me enervan mucho justamente por esto, ¿no? Porque al final generas una dependencia y todo tiene que, parece que todo tiene que pasar por la persona, cuando yo creo que es mucho más fácil de cara al cliente que el cliente vea, joder, es que siento que también tengo parte de control sobre ello, ¿no? Creo que es importante. 100%. Y oye, ¿cómo fue vivir ese proyecto, ¿no? De esa marca grande? Bueno, no sé si podéis decir el nombre, aunque Sí, creo que sí lo se puede. publicasteis, Sí. así que me Es, imagino que se es podrá. Ron Barceló, Ron Barceló. Que no solo hemos hecho ya Barceló uno con y ellos, hemos hecho varios. qué guay. Y ahora empezamos con otro más, o sea, quedaron muy contentos con los que se han hecho y empezamos con otro más ahora. Y bueno, estamos trabajando Maravilloso. con marcas ahora tipo Kaiku, bueno, están en la web, ¿eh? De todas formas, está Ujú. Kaiku, Ron Barceló, Cepsa, vamos ahí Qué bueno. con cositas interesantes. ¿Cómo fue ese proyecto? Porque aparte sé que fue de los primeros proyectos así grandes que cogisteis, ¿no? Ujú. Cuéntame un poquito cómo lo vivisteis. Pues mira, lo primero que me sorprendió, que muchísimo, es con nosotros en Build It al final, yo siempre he extrapolado la parte de proceso que hice con la agencia, lo he hecho en Build It también, evidentemente, a Ujú. nivel de gestión de proyectos, equipo, etcétera, etcétera. Lo primero que me sorprendió es que el cliente me dijera, hostia, nunca habíamos trabajado con un equipo así. Ujú. Digo, ¿en serio nunca habéis tenido acceso a un lugar donde tenéis el control de los deadlines de proyecto, que sabéis en todo momento las tareas, que generamos una conversación interna dentro del proyecto? Eso ya me sorprendió mucho porque dije, hostia, creo que es lo más normal, ¿no? Y más en equipos de desarrollo normalmente. Y por otro lado, lo vivimos muy, no te diría estresante, porque la verdad que se generaron algún pequeño detallito y tal, pero que fueron cosas súper mínimas y el proyecto al final fue un enhorabuena, o sea, súper satisfechos, contentos. Además, si veías de dónde venían a dónde fueron con el nuevo producto, era un salto increíble Brutal. a nivel de Se calidad. veía muy, muy fino a nivel de Sí, sí, diseño, ¿eh? sí, o sea, un cambio increíble a nivel creativo. Entonces, te diría que fue muy cómodo. Yo realmente no, o sea, no soy quien programa, realmente no soy quien maqueta, ¿vale? Maqueta Mateo con el equipo de devs, pero bueno, yo a nivel que hago más de coordinación con el cliente, fue la verdad que todo muy fluido. Sí que es verdad Ujú. que hay un sistema de gestión que el cliente habla con nosotros en un chat dentro del software de gestión, o sea, entonces es bastante tranquilo y fluido la parte de la comunicación en esa parte. Sí. Tranquilo y fluido me imagino que no es tener una agencia. No. ¿Cómo gestionas precisamente esa parte, ¿no? Porque yo muchas veces, y ahora que estamos pues, bueno, explorando una nueva rama de negocio dentro de No Code Hackers, ¿no? Muy orientada también a ofrecer este tipo de cosas, no solo nosotros, sino, pues, por Mm. ejemplo, daros trabajo a vosotros y poder daros leads, ¿no? Am, a mí me estresa el gestionar clientes, mucho, porque me gusta la parte de vamos a hacer este proyecto, vamos a resolver cómo se hace. No me gusta la parte de, mira, es que en la página 30 tienes que meterme este botón Ujú. en 8 píxeles más abajo y este texto cámbiamelo porfi porque es que no se adapta. Eso no me gusta, ¿no? Y ese back Claro. and forth entre el cliente. ¿Cómo gestionas tantos clientes, ¿no? Y esa relación, porque además entiendo que es tu parte dentro del proyecto. Ujú. Pues mira, ahí te diría que la mejor forma para mitigar todo posible calentamiento de cabeza, que siempre lo va a haber alguno, es tú ir por delante de esto es por donde tienes que ir. Es Ujú. decir, tú eres quien le impone la parte de proceso. Para mí es lo más importante, porque como le dejes libertad, estás muerto, amigo mío. Te comen. Estás muerto. Entonces tú eres quien siempre, por delante, le marcas la parte de Ujú. proceso. Y oye, si tienes que hacer una petición, me la haces por aquí. Si tienes que tal, por aquí. Si tienes que no sé cuándo, esto. Si tienes que subir algún tal, aquí. O sea, entonces tú le tienes que marcar muy bien
toda la parte de proceso al cliente para que tú, que tienes interiorizado muy bien el proceso, no te quite tanto tiempo o te genere tantos dolores de cabeza o tengas 200.000 correos en tu bandeja de entrada de esto y que si con hilos y no sé qué. No, eso es lo que yo trato de siempre de, no, este es por aquí, el canal de comunicación es este, cuando me tienes que hacer una petición por aquí, si me tienes que escribir algo por aquí, le marco siempre las pautas de seguimiento. Incluso hasta les grabo un vídeo de explicación de, mira, esta es la plataforma, te explico, esto va aquí, esto tal. Entonces, para mí es importante que en ese proceso de onboarding tú le marques muy bien la directriz al cliente, porque si no, te comen, te comen. Qué interesante. Dos últimas preguntas para ya no robarte demasiado tiempo. La primera, ¿por qué utilizáis Babel? Es algo que me cuesta entender existiendo alternativas como WeWeb. ¿Por qué la gente sigue utilizando Babel? Sí. Por una parte lo entiendo, por otra parte no. Entonces, explícame por qué carajo utilizáis Babel. A ver, sinceramente por expertise y por otro lado por robustez. Es decir, WeWeb tampoco lleva tanto en ecosistema como lleva Babel. Entonces, el recorrido que pueda tener Babel es mucho mayor, obviamente. Y luego también un tema de pricing, a nivel de herramienta, sinceramente. No te suelo decir ahora mismo, pero si mal no recuerdo, creo que a nivel de pricing Babel está mejor que WeWeb. Bueno, depende bastante, ¿no? Al final son modelos de pricing distintos. Uh-huh. Puedo comprarte que WeWeb es un pelín más cara, pero si desarrollas bien en Babel, si desarrollas regular en Babel, WeWeb es mucho más barata. Pues mira, pues esto me lo apuntaré. Me lo apuntaré como para verla y abordarla. Pero de momento Sí. te digo, de momento estamos, todo lo que es web app estamos trabajando con Babel. También un poco por temor a veces en temas de integración, por ejemplo, pues uno de los proyectos últimos ha tenido que ser una progressive web app. Yo no sé a qué nivel WeWeb si esto me lo permite o no me lo permite, ¿no? Claro, Entonces, sí, también por la eso cantidad de conectores, plugins, etcétera, es como que tienes sí. más posibilidades. O, por ejemplo, hemos tenido que hacer una conexión con Active Directory, que el login de la web app tenía que ser con Active Directory. Entonces, ahí había un plugin de Babel que te conecta con Active Directory. No sé hasta qué punto WeWeb puede llegar a abordar todo eso. Claro. Yo es que soy muy fan porque conocí a uno de los, bueno, no es el fundador, pero está muy cerca del equipo, ¿no? Y me insistió mucho en que la probara porque yo la había probado en sus primeros días y me pareció una mierda absoluta. Pero es que ahora para mí es mi herramienta de referencia por encima de Babel y es lo que dices, les falta un poquito de ecosistema, pero Claro. cumplen con la posibilidad de escribir código directamente cuando tú quieras y con un muy buen soporte que la verdad hasta hemos tenido al CEO respondiéndonos a mensajes en plan, oye, esto sí se puede hacer o esto no se puede hacer o esto lo haría así o esto lo haría así. Entonces, bueno, muy Fantástico. interesante. Mis Me dos la, me la centavos, noto. si te Me la llevas de noto. aquí 2 centavos, que sean esos. Y la segunda es cómo ves esto en el futuro, ¿no? ¿Cómo ves en el futuro del no-code en general y de Builded en particular? ¿Crees que vas Pues a convertirlo en una agencia gigante? no. O sea, bueno, nunca digas no, no lo sé. Es como Dabel, tampoco me esperaba que sea lo que está siendo, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que este ecosistema está en tan cambio y ahora con el tema de la IA todo está evolucionando a unos niveles que cada vez va a ser más fácil. Creo que le quedan años a que esto pueda llegar a desaparecer, y lo pongo entre comillas, ¿no? Pero creo que sí que se va a reinventar o va a evolucionar a algo en lo cual nosotros nos tenemos que poner las pilas y tenemos que estar actualizándonos, formándonos, porque ahora sacan estas herramientas que ahora con una IA le das, te crea ya un producto y para adelante, ¿no? Entonces, creo que vamos a seguir evolucionando mucho, además. O sea, y no sé si lo que conocemos ahora es lo que va a haber dentro de 5 años. Igual el no-code cambia por completo el concepto, porque al final el no-code, ahora una IA le dices hazme esto y te lo hace ya a tu placer. Entonces, claro, todavía creo que está verde el ecosistema, porque sí que es verdad que a nivel de IA lo que te generan es muy pobre, todo hay que decirlo, pero ya empieza a verse ahí unos resquicios de a dónde podemos ir. 100%. Ahí para mí el debate es sencillo, ¿no? Que es más fácil crear interfaces y crear aplicaciones de manera conversacional, es decir, explicitando todo lo que quieres, diciéndoselo con texto, o de manera visual, ¿no? Y yo creo que la respuesta correcta está en ambas. Sí. A mí el visual me parece mucho más sencillo de ver, tocar, mover cosas,
pero me parece que el conversacional te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, oye, a mí me da toda la pereza montarte la base de la estructura, como está implementando Webflow en el futuro, que le Ujú, puedes decir, oye, hazme la base de una estructura de una sección de pricing y te la hace. Y ujú. luego tú visualmente, en vez de tener que decirle, oye, el radio de esta card que se llama no sé cuánto, cámbiale, ¿sabes? Es un Claro, poquito mi tren de aparte, perspectiva. aparte del tema de la visual, fíjate ahora, ¿no? Con el lanzamiento que hacen en breves ya OpenAI, con lo de que le puedas subir una foto, y, o sea, ya ve una IA. Entonces, tú imagínate estas Mm, herramientas que tú puedas subirle una imagen de unos mockups y te la generen sí, dentro de la herramienta. sí, sí. Entonces, claro, va a tener mucho más valor realmente el que sabe de UI, UX, montar wireframes, etcétera, porque le vas a poder pasar en un futuro seguramente ese visual y la herramienta te la va a generar. Y luego Ujú, seguramente tú 100%. puedas ajustar detallitos, ¿no? Yo creo que tampoco vamos a perder de momento, porque creo que estamos un poquito lejos todavía para eso, pero creo que tampoco va a desaparecer el saber esos conceptos para saber ajustar unos detalles por aquí o unos detalles por allá. Es muy interesante porque es que yo no creo que es que solo que no vaya a desaparecer, sino creo que se va a potenciar, ¿no? Al Ujú, final, eso es lo que va a diferenciar una buena persona, un buen estudio al que le pagues 25.000 euros por una aplicación, de alguien que le pagues 500 porque te está haciendo con eso, ¿no? Porque al final, esas reglas que sigues a nivel de diseño, ¿no? Y esas referencias y saber condensar las necesidades del cliente en algo visual, ujú. vas a ser ayudado, ¿no? Vas a ser más rápido, igual que somos más rápidos con Google Drive y con WeTransfer y estamos hablando por Zencaster, pero eso sigue inmutable después de tantos años, ¿no? Cierro Totalmente. con una frase de Javier Cañada que decía que cuanto más evoluciona el mundo, el más se fija en el pasado y creo que ahí tenemos muchas pistas, ¿no? No va a desaparecer todo esto, sino que quizás se vuelva incluso más importante. Totalmente, totalmente. No me cabe la menor Muy duda. bien, O sea muy que, a ver, bien. al final también hay que valorar, ¿no? Si siempre lo decimos, ¿no? Lo que en Estados Unidos crece, al final acaba llegando por aquí. Si en Estados Sí. Unidos el auge del no-code y todo esto, IA y tal, está muy por las nubes, evidentemente aquí en Europa, y ya por no hablar ni en España, que somos los últimos de Europa, va a acabar llegando también. Creo que hay Ujú, datos incluso que comentaban que en 2024 va a haber un crecimiento de un no sé cuántos por cien, no te sé decir una cifra exacta porque me lo estaría inventando, pero que ujú. parece que todo esto viene una oleada, Sí, evidentemente, ¿no? Que nosotros, que esto nos pasa mucho, ¿no? Que nosotros nos creemos que esto está plagado de gente que lo conoce porque y no, vivimos nada en el que ver. ecosistema y luego sales realmente a la realidad y les hablas de cosas de tal y te dicen, ¿qué me estás contando? ¿En qué idioma me estás Ujú, hablando? ¿No? Entonces, pero como nosotros 100%. vivimos en el ecosistema, pensamos que todo, ya todo el mundo lo conoce y no es el caso. Todavía hay mucho camino por recorrer. Yo lo veo cada vez que voy a dar clase en la universidad y les pregunto, oye, ¿conocéis Zapier? Y nadie Ujú. me dice, yo lo conozco. Y es como, mal. Mal, Deberíais. bueno, es un mal o bien, ¿no? Porque a nivel de formación Sí. es muy bien, A dices, mí, hostia, a mí fantástico. cojonudo, pero Efectivamente. ¿qué hacéis de vuestra vida, no? Oye, pues qué guay la charla contigo, tío. Me ha gustado mucho. Nada, un placer. Siempre puedes volver por aquí cuando Builded la pete y tengáis no sé cuántas personas o seáis una boutique pequeñita y os dediquéis a pasarlo bien. Correcto. Y nada, es tu momento de gloria para decirle a la gente dónde puede encontrar, dónde puede ponerse en contacto con vosotros para crear vuestros Ujú. proyectos o lo que sea. Pues mira, si quieren contactar conmigo directamente en Álvaro Cerpa barra baja en Twitter o Álvaro Cerpa en LinkedIn, son las dos redes sociales únicamente en las que estoy operativo y siempre contesto. No soy Bill Gates ni Elon Musk, yo siempre contesto porque tampoco me ocupa tanto lugar. ¿Vale? Otra cosa es que no me pidáis dinero, por favor, pero si os puedo ayudar o cualquier cosita, ahí me tenéis para localizarme y verme. ¿Vale? Y luego ya a nivel de web, pues con entrar en alvarocerpa.com ya veréis mi hub empresarial, donde Ujú. están todos los proyectos con sus enlaces, porque si tengo que empezar uno por uno a decir URLs, pues no acabamos por No, aquí. no acabas. Muy bien, pues oye, tío, muchas gracias por pasarte Nada, y gracias a nos ti, vemos. Alex. Un abrazote, Alex, y gracias por esto. Un saludito.